Bien ilustres, sean pues todos bienvenidos a esta sesión, a esta aventura, a este pensamiento de las estrategias de autonomía para el aprendizaje. Sin duda alguna podemos visualizar nuestro tiempo y también hacernos responsables de cómo aprendemos. Recuerden que al principio ya de nuestra primera sesión fuimos debatiendo el tema de qué es el conocer. Recuerden que les platiqué un poco de este oráculo, un templo dedicado a este dios politeísta griego, el dios Apolo, del siglo sexto antes de Cristo, por el cual había una pitonisa, una mujer que pues era poseída por el espíritu de este dios y te decía el futuro. Y allí en ese oráculo aparecía una frase que estaba en griego que significaba conócete a ti mismo, pues el aprendizaje va de la mano con eso, ¿quiénes somos? Y a partir de ese largo proyecto de búsqueda, pues hemos visto también estrategias, aspectos pues prácticos, praxis, desde la visión del profesor Julio Pimienta. El día de hoy vamos a revisar también otros dos libros. La profesora Frida Díaz Barriga, hoy vamos a ver un texto, un libro de ella, que también se los voy a compartir. Y vamos a ver un libro de nuestra universidad. Recuerden que nuestra universidad también publica textos, libros, y por el cual nos ayuda también para comprender cómo debemos de organizar este mundo concreto donde estamos. Bien, vamos a entrar ya al módulo número 4. Recuerden que vimos ya lo que era la sesión número 3. También se los expliqué de forma general, por supuesto. Hoy vamos a entrar en concepto un poco más profundo en lo que es el módulo número 4, porque ya viene ya la entrega de esta evaluación, la entrega de esta sesión. Pues bien, recuerden esto que el módulo 4 tiene que ver mucho con algunos paradigmas. Recuerden que hubo un filósofo llamado Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia de Estados Unidos, por el cual contribuye en el tema del concepto de paradigma. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es una propuesta intelectual racional que dice que en la sociedad existen modelos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una casa es así? ¿Por qué una sociedad se comporta de esta forma? Son modelos establecidos por costumbres, por tradiciones, por educación, por estructura, por supuesto. Thomas Kuhn toma el concepto del paradigma como un modelo que dice que cuando hay un cambio, conlleva un progreso, lo que dice Thomas Kuhn, pero sabemos muy bien ahora que no todo cambio conlleva un progreso, y esa es la crítica que podemos hacer a la época de la posverdad o la época post que vivimos, en esta época posmoderna, como se puede describir. Pues bien, en esta época del paradigma surgió un paradigma clásico desde el propio Aristóteles, un filósofo educador griego que funda una universidad llamada Eliseo, que curioso, uno de los principales estrategias que utilizaba para enseñar era el peripatos. La palabra peripatos significa en griego paseo. Pueden ustedes, por ejemplo, Karina, Cecilia, los que me van a escuchar, pueden utilizar esta palabra. Vamos a hacer un peripatos, vamos a hacer un peripatético. Significa que aprendes caminando. Yo creo que en esta época muchos alumnos docentes se tienen que adaptar al mundo. Muchos docentes van escuchando un audio o leyendo, si es que se da la oportunidad en un camión, en el transporte público, o el estudiante va escuchando el audio, la clase del profesor, etcétera. Todo eso es la vida de peripatéticos. Aristóteles argumentaba que el conocimiento, por eso se llama estrategia de autonomía para el aprendizaje, es un conocimiento. Aristóteles decía que el conocimiento tiene ciertas limitaciones, es decir, el conocimiento es el mismo a lo largo de la vida, no hay como variaciones, y es el mismo para todos. Ese paradigma pues fue mal enfocado, es decir, nuestra conciencia no es un aspecto totalmente inactivo o pasivo, sino es muy activo, por supuesto. Todo conocimiento que podamos adquirir o información tiene una repercusión en la forma como podemos aprender. Es lo que decía Aristóteles, eso fue el paradigma clásico que ahí viene en el módulo número 4. Es decir, la conciencia es pasiva,
todos aprenden de la misma manera, todos deben utilizar las mismas estrategias para aprender. Ahora sabemos que nuestra materia no es conveniente, por supuesto, y tampoco no es audaz utilizar la misma estrategia, y ese es el gran debate que existe. Si, por ejemplo, ustedes le echan un vistazo actualmente al gran debate que se está dando sobre la objetividad, que son los libros, por ejemplo, los libros de texto gratuito aquí en México, que dice, de es que los libros tienen esto en efecto. Los libros describen una cierta realidad, no describen toda la totalidad. He ahí también donde entra el gran conflicto, porque si un libro se pretende utilizar para toda la realidad, sea por ejemplo un joven que aprende desde Oaxaca, un joven que esté en Chiapas, Sonora, etcétera, son diferentes ambientes. Ahora sabemos que el ambiente también influye en la forma como uno aprende. Recuerde, esos son los dos paradigmas. Desde Jean Piaget, María Montessori, el propio Antón Makarenko con su poema pedagógico, el socialista, un poco extraño, el propio Vygotsky en su libro Pensamiento y Lenguaje, todos ellos pertenecen a lo que se va a llamar el paradigma moderno. Es decir, el conocimiento no es el mismo, el conocimiento se va adquiriendo, se va desarrollando a lo largo de toda la vida. Antes, ya después de la muerte, pues ya no hay posibilidad, pero se hace a lo largo de toda la vida, estrategias distintas, diversas, algunos le llaman inteligencias múltiples, otros le llaman inteligencia emocional, etcétera. Eso es el siglo XX del paradigma moderno. El paradigma clásico, la conciencia es, es totalmente pasiva, el conocimiento es el mismo para todos, etcétera, etcétera. A eso se le va a llamar ilemorfismo. Es una palabra de origen griego, ilemorfismo, que significa materia y forma. Tiene lógica porque la mente no puede estar sin la materia. Eso es una perspectiva muy cartesiana. René Descartes decía que la mente, existen dos entidades en la persona distinta. La mente subsiste fuera de la materia, pero si no hay, por ejemplo, pizarrones, no hay una escuela, no hay una banca para aprender, no hay libros, pues aún así no se aprende. Yo creo que se equivocó René Descartes en el concepto didáctico. ¿Por qué? Porque la mente no puede aprender si no existe una materialidad. ¿Y la materialidad cuál es? Las estrategias. Pues bien, módulo 4, vamos a ver de qué trata. ¿Qué les parece? Vamos a ir viendo en efecto nuevamente un poco lo que nos quedó con el profesor Julio Pimienta, algunas estrategias que es importante que ustedes la vayan desarrollando y ojalá, por supuesto, que sea de un proceso de significado para ustedes, para su formación, por supuesto. Muy bien, vamos a seguir ya retomando al cubano, que ya es mexicano, el profesor Julio Pimienta, que sin duda alguna nos ha brindado, por supuesto, algunas estrategias que podemos utilizar si es que son necesarias o no. Recuerden que esto conlleva, como les platiqué un poco, desde Jeremy Brunner, Psicología Cognitiva de 1945, se habla de diferentes formas. Recuerden que en la época de lo que fue la Edad Media, a partir del siglo IX, el Renacimiento carolingio, hasta lo que fue el siglo XV, que fue el Renacimiento, toda esa cultura era una cultura del habla, una cultura de la palabra, se aprendía a través de la palabra. Actualmente ha cambiado la forma de adquirir conocimiento, ¿no? Es decir, hay culturas que aprenden a través de la escucha, ¿no? Es decir, no se debate mucho. Por eso a veces hay, por ejemplo, la cultura musulmana, entras a un salón de clases y está por ahí el maestro que está enseñando, pero hay mucho silencio. ¿Por qué? Porque es la cultura del oído. En este caso, por ejemplo, en la cultura occidental donde estamos, nosotros tenemos la cultura de la palabra. Recuerden qué tan importante es la palabra. La palabra describe, pero también es un torpedo, la palabra de lo que es la realidad. Si ese torpedo está totalmente minimizado, pues no llegamos ni a describir absolutamente nada. Pues bien, una de las estrategias de lo que comenta el profesor Julio Pimienta es el tema de lo positivo, negativo e interesante. Eso es otra de las estrategias didácticas del día de hoy. Recuerden que
es importante mantener siempre un espíritu reflexivo en cualquier momento. No toda información que nos llega del exterior, no toda idea que podamos generar nosotros al exterior, tiene que ver siempre con la parte positiva. Hay aspectos también negativos que es importante poner sobre la mesa y también poder pensarla adecuadamente. Y bien, eso es precisamente lo que se habla en este tipo de estrategias, un PNI como se conoce. Ustedes pueden ver diferentes puntos, aristas que pueden ver en esta diapositiva y en efecto nos ayuda sin duda alguna para que nosotros podamos tener cierta inferencia. Recuerden que la inferencia son conjeturas que hacemos. La inferencia en el método científico son conjeturas que hacemos. Por ejemplo, hubo un pensador llamado David Hume, que por ahí tiene un texto, Ensayo sobre la naturaleza humana, de David Hume, un escocés del siglo XVIII. Él llegó a afirmar lo siguiente: no tenemos la experiencia del mañana. Es lo que afirmó David Hume. ¿Por qué no tenemos la experiencia del mañana? Un ejemplo. Imagínense nada más que tomo una piedra, la lanzo y lo lógico es que pues la piedra va a caer al suelo. Esa es una experiencia de ese momento. Pero el día de mañana, dice David Hume, ¿quién te puede asegurar que la piedra tenga la misma caída? A lo mejor tengo otro tipo de trayectoria, ¿no? Por eso a veces tratamos de hacer inferencias del futuro, conjeturas, pero a veces resulta que son engañosas. Por lo tanto, este tipo de PNI se trata de que tengamos certeza no en el mañana, no en el pasado, en este momento. Por eso traten de aplicar un poco el PNI positivo, negativo e interesante y acuérdense de David Hume. No tenemos la experiencia del mañana, ¿no? Podemos decir que el día de mañana va a salir el sol, ¿no? A lo mejor no. Ojalá que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, no hay que dar, es importante no dar siempre todo por hecho. Es importante cuestionar ese tipo de dudas, ¿no? Es lo que les platiqué en la sesión pasada, la educación basada en preguntas de Sócrates, ¿se acuerdan? Sócrates muere, toma la cicuta en el 399 antes de Cristo, muere, y pero pues nos deja por ahí un método, la educación basada en preguntas, preguntar, por supuesto. PNI positivo, negativo e interesante. Y claro, aquí pueden ver un pequeño ejemplo, un cuadro, por el cual esto lo pueden utilizar jóvenes, ilustre Karina, Cecilia, para su vida día, para su día a día. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el trabajo, ver realmente si me conviene o no. Recuerden, el ser humano tiene una cualidad que no tiene el reino animal. He ahí la diferencia ontológica, es decir, la diferencia del ser, que nosotros tenemos libertad. La libertad de qué? De llegar a ser, no ser. Los animales no tienen libertad porque ya son. Nosotros tenemos libertad porque aún estamos definiendo el concepto de las ideas, por supuesto. La biología está definida desde el nacimiento, desde la concepción, lo sabemos muy bien. Ahorita es el conflicto, ¿no? Que tú eliges lo que tú quieras. Bueno, soy hombre, ¿no? Eso es imposible dudar. Pues bien, eso precisamente se trata de que, por ejemplo, en el trabajo, por ejemplo, Karina, Cecilia, o cada vez que vayan a tomar alguna decisión, porque debemos siempre tomar decisiones, pueden poner sobre la mesa qué sería lo positivo, lo negativo, lo interesante, todo esto de toma de decisiones. De eso se trata la propuesta del PNI. Es para que siempre la tomen en cuenta, ilustres. Muy bien, prosigo. Cualquier pregunta, con gusto lo pueden ir haciendo y, y pues ir y comprendiendo, por supuesto. Bien, uno de los temas ya les he comentado. La palabra competencia tiene un auge, por supuesto, en todo el crecimiento de la época industrial. Es claro que un sujeto, es decir, Karina, Cecilia, los que van a escuchar, no somos masa, somos individuos concretos. Si pensamos que somos masa nada más, estamos cayendo en el error del fascismo. ¿Se acuerdan que María Montessori, esta profesora italiana, tuvo que luchar con Benito Mussolini a partir ya de lo que fue el inicio del fascismo? Estamos hablando a partir de los años 30, ¿no? Entonces, esa lucha es fuerte porque el fascismo ve al sujeto como si fuera una masa. Espérame,
Yo soy un sujeto individual. Y entonces, dentro de esa individualidad surge lo que se va a llamar el concepto de competencias. La palabra competencia no es neoliberal, para empezar, no es un aspecto de conservadores, es un aspecto didáctico. Pregúntense, por ejemplo, ahorita, en el factor social, ¿cómo está la sociedad? ¿Está cambiando o no está cambiando? ¿Cómo está la calidad de vida en nuestro país? ¿Ha cambiado, ha mejorado? ¿Cuáles son, por ejemplo, el INEGI nos brinda también ciertas pautas de estadística donde nos dice un profesionista tiene mayor oportunidad de crecimiento y otra persona que no ha estudiado no? Entonces, vayan midiendo su pauta, ilustres. Me parece que de entrada tomaron una excelente decisión, mantenerse en el estudio. Ahora bien, pregúntese, ¿qué necesita lo social donde yo pueda contribuir? Esas son las competencias, por supuesto. Actualmente, ¿qué se necesita? Si usted me pregunta, bueno, profesor, ¿qué necesitamos para la educación del siglo XXI? Recuerden que hay un libro del profesor Edgar Morin que se llama Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Este libro se publica en la UNESCO, por aquí lo tengo en su humilde biblioteca. Aquí menciona Edgar Morin, una de las características que se necesita para este tiempo es saber trabajar en equipos. Y usted dirá, bueno, profesor, ¿cómo trabajar en equipo? ¿Qué significa esto? ¿Qué es eso? Sí, vivimos en sociedad, claro. Si alguien dice, bueno, profesor, yo quiero ser tipo Robinson Crusoe, quiero ser un poco como la isla misteriosa, de Nadine Defoe, de Julio Verne, quiero vivir pues fuera de todo esto. Bueno, va a ser muy difícil porque todos necesitamos de otros. Voy a la tienda, compro un kilo de huevo, compro chocolate, etcétera, ¿no? Todos necesitamos, al final de cuentas, de todo y necesitamos convivir. Por lo tanto, una de las características es estar con nosotros. Dos, el tema de las emociones, así como lo escuchan. Eh, Recuerde muy bien que el propio profesor Goleman ha trabajado mucho el tema de lo que es la inteligencia emocional, que la siguiente clase, por cierto, la cuarta sesión vamos a ver a Goleman, inteligencia emocional, para que ustedes descubran qué es el pacificador. Eso la vamos a ver en su momento, pero inteligencia. Puede ser que todo se esté explotando, puede ser que todo entremos en crisis, pero en esa crisis, ¿cómo mantenemos la calma? Eso puede generar también decisiones al máximo. ¿Por qué? Porque en momentos también de crisis cometemos muchos errores, que mantener un pensamiento frío. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a ver al profesor Goleman. Eso es como la segunda característica. Tercer punto, el concepto de la identidad. Ya lo habíamos platicado. Vivimos en un mundo también globalizado que se está perdiendo también nuestra cultura. Recuerden que la cultura, como les he platicado, se ha ido como transfiriendo a través del habla, a través de la palabra, a través de la escritura. Es importante para empezar, Karina, Cecilia y los que me van a escuchar, no perdamos de vista quiénes somos, de dónde venimos. Hay historias épicas, por supuesto, hay historias emotivas. Oye, profesor, yo vengo de una localidad pues muy, muy pobre, pero he tomado la decisión de estudiar. No hay que olvidar esas raíces. Deduzco precisamente que esos son los tipos de competencias que se necesiten para este tiempo. Ustedes, claro, tendrán su punto de vista también sobre eso. ¿Algún comentario, ilustre Karina, Cecilia? ¿Algo quieran apostillar? Ok, aquí están comentando. Muy bien, dice, no, todo bien, muy bien, ilustre Karina, Cecilia, por ahí, algún apostillado que tengas, alguna reflexión.
Aquí está escribiendo, dice, todo bien, muy bien, ilustre Cecilia, que por ahí ya les califiqué, los que enviaron ya su segunda actividad, ya les envié su retroalimentación y ya lo tengo ya más que pues organizado, por supuesto. Eso sin duda alguna va a ser pues de gran apoyo y por supuesto va a tener pues un premio numérico, un premio didáctico al final. Y curioso, fíjense que el tema de los premios se remonta a la época conductista. Recuerden que hubo por ahí pues un religioso ortodoxo llamado Iván Petrovich Pavlov, siglo XX, que por ahí tiene estudios importantísimos sobre el sistema digestivo. Recuerden que para Pavlov, ¿dónde está el aprendizaje? Pavlov decía que estaba en el sistema digestivo. Qué curioso, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿en dónde está el conocimiento, profesor? ¿En la mente, en el corazón, en las médulas, en la costilla? Pavlov llegó a decir que estaba en el sistema digestivo y tiene cierta lógica porque recuerden que él experimentó con animales, con perros y pues era precisamente los reflejos condicionados, ¿no? Eso es precisamente como la época clásica del conductismo, que hablar precisamente de premios, de castigos, también tiene que ver con el conductismo, ¿no? Ese tipo de estrategias se utiliza también dentro de la familia, ¿no? Con los jóvenes, con mamá y papá, los hijos, oye, si no haces el cuarto, no tendrás esto, no vas a poder jugar a la play, etcétera, etcétera. Bien, vamos ya con este tipo de estrategias de competencias. Primer concepción que dice Julio Pimienta, tópico generativo. Aquí, precisamente en este tópico generativo, surge un desafío cognitivo. Recuerden que los desafíos están a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, van ustedes a una tienda, etcétera, ¿no? Pues ahí pues resulta que te están cobrando un poco de más y tú dices, bueno, espérame tantito, me parece que no está bien la cuenta. Ahí hay un desafío. O qué tal cuando ustedes tienen que leer un libro muy pesado, un libro también descriptivo. Bueno, hay un desafío aquí. ¿Cómo podemos poder entender que ahorita vamos a ver precisamente otro tipo de estrategias que ustedes pueden ir analizando? Recuerde que un texto es necesario, de hecho lo hace mi esposa, yo no lo hago, yo memorizo, pero en el caso, por ejemplo, de mi esposa tiene esa estrategia de subrayar conceptos claves. Recuerden, en un libro hay palabras que ustedes pueden subrayar o palabras que pueden poner como conceptos claves. A eso se le llama aparato crítico en un texto. ¿Por qué razón? Para que ustedes se acuerden del conceptos claves, por supuesto. Hay artículos científicos que trae por ahí un apartado que dice palabras clave que engloban todos los conceptos que estaban leyendo. Tópico generativo precisamente es el desafío cognitivo que les he comentado. Bien, prosigo. Aquí menciona también sobre, en efecto, este tópico generativo es una estrategia y sobre todo para poder comprender los temas que se abordan y se están llevando a cabo. Vivimos un poco agitados, un poco confundidos, hay mucho ruido, por supuesto, y esos ruidos a veces te distraen de los principales focos, ¿no? De aprendizaje, etcétera. Y eso en efecto puede ocasionar distractores. Por eso es importante este tópico generativo que, como les he comentado, es una estrategia de reflexión también. Y en efecto, aquí viene ya la característica de cómo se realiza. Va de la mano, en efecto, con ese tipo de qué es realmente lo que nos interesa en nuestro aprendizaje, en nuestro caminar, qué nos está interesando y cómo podemos relacionar esos tópicos generativos. Por ejemplo, puede decir Karina, bueno, profesor, a mí me interesa mucho el tema de la historia. Ah, ok, perfecto. De esa parte de la historia que te interesa, Karina. Ah, ok. Vas a ir seleccionando los temas más representativos. Ese es el tópico generativo. Hay muchas palabras, por supuesto, pero es importante saber segmentar de forma pues clara de lo que tratamos de hacer, por supuesto, ¿no? Vean, no se les olvide cómo se realiza este tipo de tópicos generativos. Muy bien. Y también
vemos que tiene una contribución este tipo de estrategias. Bueno, deduzco y todos tratamos de que los problemas se puedan solucionar a corto plazo. Tratamos también que nuestra memoria tenga una durabilidad, que podamos recordar un poco más. Y también la parte también un poco complicada es hacer una síntesis de todo lo que se ha dicho. Hay mucha paja literaria, mucha paja, pero es importante saber utilizar una síntesis. La síntesis, recuerden, se utiliza mucho, sobre todo cuando van a dar conferencias, cuando hacen una reunión laboral. Hacer una pequeña síntesis a través de un mapa conceptual, que ya lo vimos, eso puede ayudar mucho para captar el concepto. No se les olvide la palabra clave, el impacto, la palabra detonadora. De eso se trata, en efecto, este tipo de ideas. Aquí, por ejemplo, vemos un tipo de ejemplo general, tópico generativo, una argumentación, competencias, ya se va sacando como la explicación de ese tópico generativo. Y claro, en la parte de relacionar concepto, aquí vienen otros conceptos que se relacionan, por supuesto. Por ejemplo, podemos hablar del amor. Ok, tópico generativo, el amor. Competencias, ¿no? Hablar del amor, bueno, ayuda mucho al tema de la autoestima, y el tema también transversal, ¿cuál sería? Hablamos de la psicología, de la filosofía, de la educación, etcétera. Vean cómo se relaciona cada concepto. Tiene mucha similitud para poder ir argumentando de forma general. Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente viene otro tipo de estrategias. Bueno, el aula de clase es una simulación. Por ejemplo, si ustedes pueden ver en una escuela, en una educación básica, hay alumnos que representan a su héroe, ¿no? Hay unos que quieren ser bombero, bueno, no creo que se, quieran ser filósofo, pero a otros dice, bueno, por eso yo quiero ser Superman. Es una simulación. La educación es una simulación de la vida real, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿la vida real qué es? Pues todos actuamos. Por ejemplo, yo siendo filósofo, pues también tengo otro comportamiento en mi vida personal con mi esposa. No siempre hablo de Aristóteles, de Schopenhauer, de Nietzsche, oye, profesor, o de el propio Francisco Suárez, el jesuita de la metafísica. No, no, no. Por eso es el concepto de la simulación, ilustres, ¿no? Entonces se habla precisamente que los propios alumnos deben de tomar roles. ¿Acaso no tenemos roles? Claro, yo tengo el rol del docente. Karina, Cecilia, los que van a escuchar, ¿qué tipo de rol tienen? Tenemos diferentes roles, ¿no lo creen? Como que actuamos. Y ahí, en efecto, viene el concepto de la palabra persona, de la etimología griega, prosopon significa persona. Es la forma como actuaban los actores en la época de lo que es la obra de teatro, representar algo que no son. ¿No será acaso que nosotros actuamos? ¿Somos actores de la vida? Precisamente es la simulación, tomar un rol. La pregunta es, Karina, Cecilia y los que me van a escuchar, ¿cuál será su rol en su vida? ¿La van a hacer de la mejor manera? ¿Serán grandes actores? Esa es la pregunta y esa es la estrategia de la simulación. Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente viene la pauta de cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Entonces, aquí dentro de este tipo de simulación, pues siempre hay una representación teatral, una representación descriptiva y claro, el estudiante, los que se están formando y también los docentes pueden asumir esa personalidad, pero no es una personalidad vacía. Cada personalidad trae tras de sí cualidades. Por ejemplo, si yo digo, bueno, yo voy a ser de Superman, ¿qué cualidades tiene Superman? Ah, tiene una visión como si fuera búho, ¿no? Una lechuza, ve más allá, ¿no? Tiene una super fuerza, una super velocidad. Por ejemplo, Karina dice, bueno, por eso yo quiero ser Atenea. Ah, ¿qué cualidad tiene Atenea? Ah, la sabiduría. O por ejemplo, Cecilia, oye, profesor, yo quiero tomar cualidades de la Mujer Maravilla. Ok, ¿cuál es? Ah, es la superfuerza. Imagínate una cachetada. Eso es precisamente la descripción de cómo se puede hacer esta simulación.
para que ustedes vayan tomando nota, ilustres. Tomen nota, vayan armando ahí sus ideas y demás. Muy bien, prosigo. Y también, ya ahorita nos vamos a un pequeño receso, viene también la utilidad. Como es un objeto, siempre tiene utilidad el objeto. La persona no tiene utilidad, no es objeto, sino tiene participación, que es muy distinto, para que no lo pierdan de vista, porque luego la gran confusión axiológica de este tiempo es que no sabemos qué somos, ¿no? Hay gente que quiere ser perro, pared. No, 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 no. Somos sujetos cognoscentes. Bien, aquí precisamente se busca el concepto de la innovación. Recuerden que la innovación se lleva a cabo en un contexto social. La creatividad es una acción propia tuya y la innovación se lleva a cabo en un factor social. Y claro, la metacognición, recuerden que es más allá de la cognición, cómo yo puedo ir aprendiendo después de salir de la universidad, cómo puedo ir aprendiendo después de formación. Por ejemplo, Karina, Cecilia, ¿cuánto tiempo le dedican al estudio los que me escuchan? Oye, profesor, yo le dedico 20 minutos, espérame, estás leyendo, estás revisando libros en ese trayecto. Ah, pues no se está dando entonces la metacognición. No estás llevando a cabo un tipo de conocimiento más allá del ámbito universitario, por supuesto. Muy bien, prosigo. Y ya también, claro, aquí viene un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer con base a este tipo de estrategias y en efecto puede ayudar para que ustedes puedan ir dando sus pautas y su forma de ir creciendo, por supuesto que sí. Muy bien, prosigo. Claro, y ahorita vamos ya a entrar con este libro que se los voy a compartir el día de mañana, que es de la editorial UNIT de nuestra universidad. Por ahí viene el profesor Tomás Bodarsky, que un servidor lo conocí. Claro, por ahí trabaja el profesor Tomás. Y aquí habla sobre el tema de aprendizaje significativo. Ahorita vamos a ver el cómic, que es curiosamente una de las estrategias, pues primordial, por supuesto que sí, dentro de este recorrido intelectual. Muy bien, vamos a tomar un receso, algún comentario que tengan, ilustres que están aquí conmigo. Cecilia, ¿algún comentario? Karina, ¿cómo lo están viendo? ¿Si están tomando nota? ¿Algunas ideas creativas que vayan surgiendo? Pueden escribir ilustres, si no pueden. Aquí dice Karina, dice, sí, he estado tomando nota, me da mucho gusto, Karina. Ojalá realmente que estos conceptos pues te ayuden en tu vida concreta. Sin duda alguna, ilustre Karina, claro que sí. Aquí dice Cecilia, muchas gracias, Karina. Dice Cecilia, sí, todo bien, profesor. Estoy tomando nota de lo que siento que le faltó a mi cuadro sinóptico. Ah, por supuesto, sí, por supuesto. Pues miren, ilustres, recuerden que este tipo de estrategias, estrategia de autonomía para el aprendizaje, es que ustedes vayan tomando las estrategias que existen. Organizar el tiempo libre, organizar mis ideas, organizar el tiempo. Luego les voy a platicar un poco de este libro que se llama de un administrador. ¿Qué tiene que ver un administrador con nuestra materia? Pues tiene que ver mucho. Un profesor que fue filósofo de la administración llamado Peter Drucker, él tiene un libro que se llama El Ejecutivo Eficaz y habla sobre el tema del tiempo, organizar el tiempo, no malgastar el tiempo. Y yo creo que es una pauta muy necesaria, por supuesto. Bien, ¿qué les parece, ilustre Karina, Cecilia, que tomemos un recesito de 7 minutos? Volvemos ya para hacer el cierre y les voy a mostrar ya el resumen de lo que acontece para la semana número 4, que va a ser clave para contestar la evaluación. Ahorita nos vemos, Karina y Cecilia, en 7 minutos, por favor. Sí, gracias a ti, Cecilia. Perfecto, muy bien, Karina. Ahorita nos vemos.